Bueno, estamos cada vez peor, así que les pido disculpas. Bien, no quiero perder más tiempo en esto, pero bueno. Esto ¿no? de incorporar el análisis, ¿no es cierto?, institucional, llevó, ¿no es cierto?, a una conceptualización, ¿no?, del mismo, como, digamos, y es aquí donde Ida Gutelman incorpora algo no menor, que es la ideología, o sea, como es una práctica basada en una ideología, ¿no? Y esto permite una búsqueda, digamos, profunda en la estructura de la institución, en una organización en situación de conflictos, de crisis, constituidos, ¿no?, por este análisis, ¿no?, de situaciones variables, de casos particulares, que disponen, por otra parte, de técnicas de acción que pueden ser instrumentadas en instituciones de trabajo de diferente nivel, ¿no?, para buscar las problemáticas y las soluciones. Fíjense acá que de alguna manera plantea, ¿no?, comparativamente las dos relaciones, ¿no?, del análisis, que puede hacerse desde el psicoanálisis, mientras que la psicología clínica, ¿no?, actúa como en relación a las, digamos, la psicología educacional, perdón, actúa en relación a las necesidades de la institución, ¿no?, y las necesidades de los participantes en sus roles reales. Está medio complicado esto. O sea, acá vemos, ¿no?, en esta primera imagen, las necesidades que la institución tiene. Cuando hay una problemática, no es la problemática que tiene el sujeto, ¿no?, digamos, del inconsciente frente a la situación de ir a una atención clínica, sino hay algo, ¿no?, que en esa emergente hay necesidades de la institución que se están complicando. Y en esta actitud de mediador del psicólogo educacional, desde este modelo, ¿no?, de análisis institucional, lo que hace es ver la mediación entre las necesidades que tiene la institución y la de los participantes en sus roles reales. ¿Por qué aclara lo de los roles reales? Porque muchas veces los juegos que se dan, que traen conflictos, implican, ¿no es cierto?, que los participantes de este proceso dentro de la institución no están jugando los roles reales, y sí los roles fantaseados. Bien. Para compararlo con la clínica, para que no se les confunda después, va también el psicoanalista o el psicólogo, también es un mediador, pero ¿entre qué y qué? Entre las fantasías inconscientes del paciente y la realidad a nivel de lo simbólico, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que intervenir, ¿no?, y es un psicólogo de una institución educativa, lo que realmente lo convoca son las necesidades de la institución, o sea, de volver a ver cuáles son los elementos, ¿no?, que están interviniendo para que esta situación esté obturada, no se dé mal, existan conflictos, ¿no? Y entonces trabajar con las necesidades de los participantes, pero desde sus roles reales, no desde sus roles fantaseados. Bien, ¿qué es lo que se busca, no? Se busca un cambio, ¿no?, en la práctica de la institución concreta. Entonces ahí, ¿no?, el que interviene renuncia a su propio saber para atravesar y captar el objeto institucional. Adopta una posición que interroga críticamente acerca del
sistema normativo instituido, las relaciones formales, que se dan en los roles de tarea, ¿no? Muchas veces uno ve en la institución relaciones muy buenas, digamos, o sea, gente que se lleva muy bien. Sin embargo, ¿no? Es una relación más de amistad, más familiar, y no funcionan bien, digamos, en los roles de tarea, ¿no? Esto incluye los conflictos, ¿no? Que se colocan, y los colocan, ¿no? ante el analista y la institución. Constituye una distancia simbólica conceptual, ¿no? Para permitir la captación de ese conflicto. Es decir, esas serían las cuestiones que se esperan, ¿no? del psicólogo en la institución educativa que trabaja desde este modelo. Incluye también el análisis del discurso, en las relaciones de poder, en las organizaciones, ¿no? Que se ve muy, muy frecuentemente, ¿no? El discurso, ¿no? Para poder analizar, es decir, uno parte del lenguaje, de lo dicho, ¿no? Como así también de algunas acciones. Bien. Considera entonces que el universal objeto y la universal ideología, ¿no? son un obstáculo epistemológico para la comprensión del conflicto. Hay algo interesante que nos plantea, ¿no? Ida Butelman, que tiene que ver, ¿no? cómo actuamos con el conflicto, porque el conflicto es como una cuestión así sincrética, es decir, algo que tiene como un mensaje oculto, ¿no? El conflicto, si uno no sabe por qué le pasa lo que le pasa a uno mismo, y tampoco sabe por qué le pasa lo que le pasa a este niño que no aprende, o que se porta mal, o que rechaza al docente, es decir, el conflicto es algo que está como encriptado, o sea, hay todo un mensaje que hasta que no se devela, no podemos actuar. Entonces, a nivel de lo institucional, supone justamente desplazar el énfasis, ¿no? del nivel de enfrentamiento, porque hay muchas cuestiones que generan un malestar, ¿no? Algunos autores hablan del malestar del docente, ¿no? Haciendo un poco como el malestar en la cultura, ¿no? Hacia las, o sea, desplazando esto hacia las relaciones formales. El espacio en que las personas deberían desempeñar estos roles y en diferentes niveles de la organización. Es decir, yo les contaba la clase pasada, que está justamente en este material de Ida Butelman, ¿no? entre otras casuísticas que ella pone, que es la actitud, ¿no? de ese docente de inicial, que no sabía por qué el hecho de tener una entrevista con la mamá le provocaba un gran desplacer, un gran enojo, ¿no? En realidad, investigando un poquito, haciendo entrevistas, y también con juego de roles, que es lo que va a utilizar Butelman como estrategia, ¿no? Aparece, ¿no? Se conoce un poquito también la historia de esta docente, que hacía varios años que estaba casada, creo que eran 6 años, y no había podido tener un bebé, y bueno, de alguna manera actúa, ¿no? Un nivel fantasiado, ¿no? No un nivel, no en su tarea de rol real, sino de rol fantasiado, como que esa nena era su hija, ¿no? Y esto provoca cuestiones, ¿no? que tienen que ver con no satisfacer lo de la institución. Entonces, y qué era lo que decía, actuar como mediador en relación, ¿no es cierto?, no al rol fantasiado, sino al rol real. Es decir, lo que a ella le pasaba como docente, pero le pasaba, ¿no?, por un deseo no satisfecho, ¿no?, que se jugaba, en ese como sí, apareciendo el juego fantasiado del rol, con todas las problemáticas que esto traía, ¿no? Esto es una de las casuísticas, de las tantas que podemos encontrar, ¿no? También se dan en los vínculos entre los chicos y los docentes, o sea, malas relaciones tempranas, ¿no? En la autoridad materna-paterna, proyectada, ¿no es cierto?, en la autoridad que ejerce directivo, maestros, etcétera, ¿no? Se resignifica, ¿no? Y genera conflictos. Bien, entonces debe reconocer
esto que estábamos justamente hablando, la resignificación de las escenas familiares en los escenarios de la organización y en los roles formales o de tarea, los roles fantaseados. O sea, fíjense que esto sucede en este modelo, grábense esto, reconocer la resignificación de escenas familiares en los escenarios de la escuela, de la organización. ¿Por qué? Porque, digamos, este modelo trabaja con lo intrapsíquico, es decir, ve el psiquismo, ¿no?, de las personas, ¿no?, que están en relación a implicadas, digamos, en este conflicto. Entonces el niño cuando llega a la escuela, ¿no?, ya tiene una construcción subjetiva, ¿no?, con determinados personajes, ¿no?, personajes más amigables, ¿no?, de su historia familiar, a algunos más amenazantes, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa en ese nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo se juega todo eso, ¿no?, que el sujeto del aprendizaje trae en relación a los roles formales o los roles fantaseados, ¿no?, que se van dando en la institución. Bien, este análisis, este analista institucional, digamos, no debe quedar inmerso en lo emocional y lograr una distancia conceptual. Era un poco lo que yo le decía en el caso de la adopción, ¿no? Uno sabe de esto, pero no quiere decir que no haya situaciones que los sobrepasen, digamos, ¿no?, a poder sostener estas cuestiones. Convertir el conflicto, esto también es muy interesante de lo que nos brinda Butelman, porque nos sirve para cualquier momento y no prescribe con el tiempo, ¿no?, que es la necesidad de convertir el conflicto en problema, ¿no?, buscando el origen de las perturbaciones de la comunicación, ¿no? O sea, uno tiene que recoger los elementos necesarios, ¿no?, para poder entender. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos eso con el caso del docente, ¿cuáles serían los problemas, ¿no?, que realmente implicaba el conflicto? ¿Tienen ideas de aportar? Perdón, Ana, no entiendo Sí. mucho la diferencia que esto de convertir el conflicto en problema. ¿Qué significa? Claro, no termino, Claro, o sea, decíamos que el conflicto es algo sincrético, es decir, es como algo encriptado. ¿Viste cuando vos tenés algo que está encriptado? O sea, te quedó encriptado un archivo, un algo, o sea, hasta que no lo abrís, no sabés lo que hay adentro. Es decir, abrir implica, ¿no?, metafóricamente, utilizar, ¿no?, la técnica del psicoanálisis para, a través de haber recogido algunos datos, poder decodificar qué está significando este conflicto. Cuando en el caso de la maestra, se habla con la maestra, aparece un problema, o sea, la necesidad insatisfecha del docente, ¿no?, de ser madre. Eso es un problema. Por el otro lado, ¿qué otro problema hay? Que esto le lleva, ¿no?, a, desde el deseo, jugar un rol, ¿no?, diferente con esta nena, la cual levantaba, mimaba, etcétera, en detrimento de los otros nenes que también hubieran deseado lo mismo, pero sin embargo ve que hay una preferencia por esta nena. Ese es otro problema. ¿Cuál es el otro problema que existe? La dificultad que tiene el docente para poder hablar con esta mamá, la bronca que esto le genera, es decir, todo eso son problemas, todos esos son problemas que de alguna manera, ¿no?, empiezan a estar ya, no ya dentro de la fantasía, que sería, digamos, para tratamiento desde otro lugar en la clínica, digamos, sino de la institución, es decir, cómo estas actitudes, ¿no?, por X problema, ¿no?, que los encontramos develando a partir del inconsciente, ¿no?, de lo que nos cuenta el docente, de las cuestiones que fuimos observando. Entonces, ese conflicto cerrado, encriptado, empieza a tener una serie de problemas. Problemas que el docente no veía, el docente no era consciente de esto.
el docente declaraba, no sé qué me pasa con esa mamá. Entonces le pedía a Ida Gutelman, que era la profesional en ese entonces, psicóloga de la institución, que hiciera ella no sabía por qué. Tampoco lo sabía en ese momento la psicóloga, digamos. O sea, todo esto en este proceso, ¿no? Pero sí había un conflicto. O sea, un docente, ¿no? Que se llevaba mal con una mamá, que se violentaba mucho cuando venía, que no la podía atender, que buscaba que otra persona. Eso era parte del conflicto encriptado. El conflicto abierto y transformado en problemas era que tenían en la escuela un docente con una conflictiva personal, digamos, ¿no? Ahora, la conflictiva personal del docente la va a solucionar la clínica. O sea, esta docente tendrá que, ¿no?, hacer terapia. Lo que resuelve el psicólogo como analista institucional desde este modelo, justamente es resolver la conflictiva para la institución y resolver las necesidades que tiene la institución, y las personas en sus roles reales, porque lo que le va a solucionar de alguna manera, o sobre lo que va a intervenir, es develándole por qué no puede hablar con la mamá, que tampoco va y se lo dice. Hay toda una estrategia, si ustedes leen el material, donde después de tener esta entrevista, donde la docente cuenta algunos aspectos de su vida, años de casada, el deseo del bebé, lo que hacen es jugar, o sea, se aplica una técnica psicodramática, de juego de roles, ¿no? En donde se trabaja con todos los integrantes, los docentes de la comunidad educativa, y se van jugando distintos roles, donde se les pide, ¿no?, que unos hacen de la niña, otros de la mamá, se van jugando los distintos roles, ¿no? Se ponen en actos concretos psicodramáticos, ¿no? Y entonces ahí, o sea, lo que se busca es que el docente complicado, que tiene el conflicto, haga su ensayo, o sea, se ve y ve la problemática jugada dramáticamente por otros, y esto le provoca un ensayo. Uno, a través de eso, cura a nivel de la clínica, no, porque no es el rol, no hace esto, el contexto educativo no se ocupa de eso, pero sí pone como las cosas en su lugar, volviendo, ¿no?, a que el docente pueda ubicarse en el rol real, por lo tanto disminuir la conflictiva que había en esa salita, que la mamá y la maestra se puedan encontrar, ¿no?, ya en otro contexto, porque se le pusieron las palabras al conflicto, ¿no? Entonces la situación de ahí en más tiene que variar para bien de la institución y de sus personajes en los roles reales. No sé si me entendieron quién hizo la pregunta, porque como no veo, estoy perdidísima. Sí, yo hice la pregunta. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque Sí, gracias. es fundamental, porque si arrancamos con esto clarito, el análisis de casos después les va a resultar muchísimo más claro, ¿no? Muchísimo más entendible. Bueno, la otra cuestión que también se busca, bueno, que un poco ya lo dije acá, ¿no? O sea, es indagar para qué se gestaron esos conflictos. Es decir, qué proyectos encubiertos, qué fantasías latentes pueden estar promoviendo el acontecer actual de las causas manifiestas. Fíjense que es justamente lo que se resolvió, ¿no?, de acuerdo a como les contaba el caso. ¿Para qué se gestó? ¿Viste? Para jugar ese deseo no satisfecho. Bien. Bueno, esto, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja desde este modelo, ¿no es cierto?, sabemos que por aportes de lo teórico, digamos, de la teoría, que los niños y maestros, o sea, van a interactuar en dos niveles y se comunican desde estos dos niveles, ¿no? Uno es el nivel manifiesto, con un lenguaje o código que es el compartido, que es el nivel de interlocución, donde están presentes los interlocutores, y el otro es el nivel latente, es decir, con otro mensaje que a veces quieren decir otras cosas de códigos individuales, gestos, enojos, agresiones, tristezas,
llamadas de atención, negativas a realizar tareas, pérdidas de interés, ausencias repetidas, o sea, que está en un nivel que ese no es el nivel manifiesto. Lo manifiesto es que el alumno está enojado, o que el alumno falta a la escuela, o que tiene un enojo con el docente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aparecen las relaciones, ¿no?, en estos dos niveles, que se manifiestan, digamos, son manifestaciones sintomáticas. Esto, ¿no?, cuando se manifiesta el nivel latente, ese nivel, nosotros, es como este caso, ¿cuál era el nivel latente de este docente? Es decir, su deseo de ser madre y actuar y celar, ¿no es cierto?, el hecho de que la mamá de la nena viniera, cuando la mamá venía, le arruinaba toda su fantasía, o sea, era su oponente, ¿no? Entonces le daba bronca, la bronca tenía que ver con eso. Entonces, este es el punto, es decir, no quedarnos. Fíjense que si ustedes agarran casuística para hacer así ejercicios, si ustedes se meten en las asociaciones psicoanalíticas, distintas, todas tienen publicaciones, generalmente, y si ustedes buscan educación, a su vez como otro descriptor, aparecen muchas casuísticas, muchas casuísticas de gente que está trabajando en equipos, ¿no?, y publica en estas asociaciones intervenciones desde este modelo en instituciones educativas, y van a ver, ¿no es cierto?, que esto es algo común, o sea, la dificultad para trabajar justamente con este otro nivel, que es el nivel de lo inconsciente. O sea, un chico que se porta mal, o sea, hay que reprenderlo, hay que suspenderlo, hay que hacer cuestiones para que deje de comportarse de esta manera, sin indagar por qué se está produciendo eso, a qué está obedeciendo. Entonces me parece una mirada bastante, digamos, interesante, ¿no?, para que se incorpore este nivel de lo inconsciente, ¿no?, en la lectura de los conflictos en las instituciones educativas. Bien, entonces hablamos de dos niveles, siempre ténganlo presente, ¿no? El manifiesto, el lenguaje denota tan solo un significado parcial de otro que es subyacente, disociado y negado, y que está teñido de la modalidad afectiva propia, instrumentada en una decodificación inconsciente, y no se lo puede entender. Esto es lo que yo denominaba como que en el nivel de conflicto, ¿no?, esa verdad, ese mensaje está encriptado, y lo que tenemos que hacer con técnica es desencriptarlo. El latente son mensajes inconscientes, no dicen en forma disociada, algo le falta a la información es incompleta, se transmite conscientemente una parte del mensaje. La disociada inconsciente es la que justamente hay que tratar de descubrir, ¿no? La otra se hace con gestos, con símbolos, o sea, un significante de un significado. O sea, acá empecé a jugar el término significante-significado, es decir, ¿no? Es decir, ¿qué está queriendo decir esto? ¿Para qué? O por qué el niño actúa de esta manera, o sea, ¿cuál es el significado de eso? Bien, cuando pasa esto, digamos, y lo latente, digamos, se impone, ¿no?, en el campo de lo que se muestra, resulta incomprensible. Los interlocutores oyen esos mensajes incompletos en su código y es inaccesible o interrumpe la comunicación. O sea, es lo que Ida Gutelman llama como pérdida del código común. Esto es muy interesante en las instituciones. Muchas veces hay un montón de actitudes entre los directivos, entre los secretarios con los directivos, de los secretarios con los docentes, incluso cuando le devuelven algo, ¿no?, de mala gana, o de esto, o del otro, ¿no?, están diciendo algo más, ¿no?, que lo manifiesto, ¿no? Y a veces esto merece como que es una persona que tiene mal genio, que siempre contesta mal, y queda todo ahí, ¿no? Lo importante es
realizar estrategias para poder devolver, ¿no?, los códigos comunes que son tan importantes para que se dé la comunicación dentro de una institución o de una relación, dentro de un vínculo, dentro de un grupo de sala, dentro de un grupo escolar. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer este psicólogo, que Butelman lo define como analista institucional? Debería no quedar inmerso en lo emocional y lograr la distancia conceptual, convertir el conflicto en problema, buscar el origen de estas perturbaciones de comunicación, estableciendo los datos necesarios. Para eso es que cuando hay un conflicto, ya sea que lo vea el psicólogo, lo observe, o de alguna manera alguien haga la derivación, la demanda, que esto vamos a trabajar muchísimo nosotros con demanda. Cuando alguien hace la demanda, hay que ver, leer la demanda, es decir, ¿qué está demandando? ¿No? Y para eso, uno en principio, a través de lo que le demanda y la lectura de la demanda, puede empezar a tener hipótesis diagnósticas, o sea, ¿no? O sea, empezar a pensar, ¿no es cierto?, ¿por qué puede estar pasando esto? Y entonces, para llegar a corroborar o a desestimar esas hipótesis que se van construyendo, lo que uno hace es buscar datos, ¿no? Datos de origen de las perturbaciones, de la comunicación, ¿no? Estableciendo los datos necesarios. A veces tenemos una hipótesis y hacemos una entrevista, o sea, suponiendo algo de estos papás en relación al vínculo con su hijo y que por eso es este comportamiento, y eso puede ser desestimado o por lo contrario, ¿sí?, confirmado, ¿no?, de que así. Si no es confirmado, uno sigue, ¿no es cierto?, buscando otras hipótesis, ¿no?, e indagando los datos necesarios hasta poder llegar a la confirmación, ¿no? Indagando para qué se gestaron esos conflictos, qué proyectos encubiertos, qué fantasías latentes pueden estar promoviendo el acontecimiento de esas situaciones de esas causas manifiestas, ¿no?, esos comportamientos, que es lo que observamos. Bien, este modelo es un modelo donde uno puede utilizar técnicas que faciliten, ¿no es cierto?, el diagnóstico, a través de instrumentos, ¿no?, a través de los cuales uno pueda indagar, ¿no?, los dos niveles, el nivel latente, ¿no?, y el nivel manifiesto, ¿no? Los dos serían importantes poder indagar. ¿Qué es lo que nos propone Ida Butelman? O sea, sobre todo la entrevista es un instrumento que tiene un valor incalculable, ¿no? Entrevistas bien hechas, entrevistas a padres, madres, maestros, niños, directora, y otros integrantes significativos que puedan estar implicados en esa situación de conflicto, ¿no es cierto? Entrevistas donde haya una parte más cerrada, que apunte a indagar aquellos datos que estamos puntualmente buscando en relación a nuestras hipótesis iniciales. Otras partes que de alguna manera esté un poco más libre, ¿no?, como un disparador de una temática que pueda ser abordada por el entrevistado. Entrevistas vemos si a los padres por separados, si con parejas de padres. También uno puede utilizar técnicas de indagación diagnóstica, ¿no?, de las relaciones interpersonales, de la familia y de la escuela, de la capacidad intelectual, del nivel de madurez psicosocial, de inteligencia. Y hoy día tenemos otra serie de instrumentos, ¿no? Lo vamos a ver esos bien cuando veamos diagnóstico, ¿no?, de autores mucho más actuales, que les preocupan las nuevas temáticas, ¿no?, para indagar, ¿no es cierto?, conflictos, digamos, o sea, con técnicas de educación emocional, abordando lo de la resiliencia,
las conductas que tienen que ver con el bullying. O sea, hoy día ya hay instrumentos, ¿no?, específicos, muy interesantes. Incluso a mí me interesa muchísimo, ¿no?, que ustedes puedan disponer, ¿no es cierto?, de cuáles son los emergentes actuales. Está a la orden del día los suicidios, los intentos de suicidio, todo lo que es el cutting. Y, o sea, yo estoy de alguna manera orientando, sobre todo a los residentes, para trabajar con instrumentos de UNICEF, con protocolos que permiten, o sea, sobre estudios que se han hecho de casos de suicidios concretados, indagar cuáles son las cuestiones que uno puede descubrir a tiempo para hacer una intervención preventiva de esas cuestiones, ¿no?, que es muy, muy, muy interesante. Bueno, me fui del tema. Se pueden hacer reuniones grupales, también grupo psicopedagógico institucional, grupo operativo, psicodramático de roles. Ida Gutelman trabaja muchísimo, yo en el momento que estaba en los equipos trabajaba muchísimo, yo he hecho la formación psicodramática, así que me gustaba mucho trabajar desde ese lugar. Es muy importante lo que uno puede sacar como desde la intervención y también desde el diagnóstico. Grupos de reflexión, de discusión, de juegos múltiples, bueno, trabajar con disparadores, ¿no?, videos, películas, grupos amplios, información oral, audiovisual, sociodrama, grupo pequeño, rápidos, ¿no?, grupo de FILI 66, con y sin coordinadores, discusión y elaboración con coordinadores. Bueno, todas esas técnicas que ustedes deben tener de grupos son importantes. Bien. La otra cuestión es que el análisis de la institución en educación difiere, dice Gutelman, de los análisis que se realizan al otro abanico de instituciones en que está organizada la sociedad global. La diferencia radica en la exigencia básica de que los profesionales, ¿no?, sepan también, en el caso de Gutelman, ella plantea que sería como necesario que se sepa de metodología, de didáctica, ¿no?, ya que la educación y el aprendizaje es el objetivo, ¿viste? Bueno, esto uno puede no estar totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué toma como objeto la psicopedagogía institucional, ¿no?, como objeto de análisis, ¿no? Todo lo que son los desequilibrios, conflictos, disensos, todos ellos factores reales y necesarios en la permanencia activa del aprendizaje y la educación. Bien. En la psicopedagogía institucional, entonces, se incluye la teoría psicoanalítica. Al hablar de interpretación estamos indicando la comprensión de lo que subyace a los observables. Vamos a acostumbrarnos también a hablar de estos elementos, ¿no?, porque sobre todo en la segunda parte, donde trabajemos mucho más casuística o la observación directa, si pueden hacer la práctica en las instituciones. No quedarse solo con los observables, sino con lo que subyace a ellos, ¿no? Y esta comprensión, cuando logramos rescatar, inferir cuestiones a través de esto que nos han demandado, que es una problemática, cuando logramos enunciar qué es lo que está pasando, ¿cómo lo devolvemos a los otros? En forma de explicación, de orientación, indagación de recursos para la solución de problemas, ¿no? O sea, es todo lo que podemos hacer. Bien. En tanto y en cuanto a los conflictos, ¿no?, en la emergencia de conflictos en las escuelas, se manifiesta, ¿no es cierto?, como desde la existencia de una dimensión, ¿no?, que era lo que decíamos al principio, intrapsíquica, temporal, simbólica, y en el establecimiento, en ese nuevo escenario que los niños empiezan a transitar, que es la escuela, ¿no?, todo eso vivido en todo ese tiempo, se resignifica en relación al sistema normativo y del establecimiento concreto, de los vínculos. O sea,
cómo esa institución está organizada, cómo son sus personajes, cómo ejercen el poder, quiénes son personalmente, ¿no? Hace que detone, o se resignifique, ¿no es cierto?, esta experiencia, ¿no?, que se tiene, ¿no?, de la dimensión intrapsíquica en ese contexto puntual del cual pueden o no surgir emergentes, ¿no? Que va a depender entonces de qué modelo ideológico esté en juego en esa institución, que va a hacer que el sujeto del aprendizaje, que ese niño, esté más cerca o más lejano del objeto, ¿no?, al facilitarle esto, el logro del objetivo institucional. Puede haber perturbaciones de la comunicación formal, distorsión de la relación en el desempeño de roles respectivos, y que el modo de relación del niño con la institución, en esta resignificación que uno puede observar con conductas que los niños tengan, va a revelar estilos adquiridos en la constelación familiar. Es decir, como yo les decía al principio, ¿no?, ¿qué pasa con un estilo de mamá muy mandona y un directivo que tiene esas mismas características? ¿Cuál es el vínculo y por qué, ¿no?, se va a dar una situación conflictiva? Configuraciones que se van creando en su propio grupo y en la escuela. Bien. Profesora. Sí. Sí, con respecto a esto último que nombraba, se juega entonces las identificaciones que puede tener el niño o la niña con el personal docente o con el personal directivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es que, no sé si vamos a alcanzar hoy, pero hay muchísimo material para este modelo de casuísticas, ¿no?, trabajando la transferencia, es decir, qué importante es poder leer la transferencia que se da, ¿no?, entre los docentes o entre el directivo, es decir, el problema de la transferencia, ¿no?, porque se van dando situaciones muy fuertes de identificación. Sí. Claro, bien. Y como transferencia también podemos decir que entre el docente y el alumno se da algo de la transferencia del amor, ¿no? Sí. Porque los niños vemos muy comúnmente como a veces le dicen ma a la docente, ¿no? Sí. Le dicen mamá. Sí. Eso tiene que ver también con un lazo transferencial, sí. supongo. Fíjense, y les voy adelantando, ¿no?, que en el caso que van a tener para analizar, ¿sí?, van a ver que es un caso, podríamos decir, de transferencia negativa. O sea, el niño siente, ¿no?, que los docentes se sienten como que el niño los odia, y el niño siente que es odiado por los docentes, ¿no? O sea, hay una transferencia ahí totalmente complicada, podríamos decir, ¿no? Fíjense que hay un esbozo también de intervención, pero hay muchísimo para criticar. Si lo pueden leer para la próxima vez y anotarse algunas cositas, podríamos sacarle muchísimo jugo, ¿no?, a la clase, porque es un material concreto que se dio en un equipo, en un lugar, de veras, como dicen los chicos, de veras es esto, y es muy valioso, porque me parece que hay mucho más para aportar a esa situación. Van a ver que cuando lo lean,